Muy buenas tardes, continuamos nuestro plan de lectura. Estamos en el día 107, leyendo la Biblia. Estaremos leyendo hoy, meditando en el libro de Levítico, capítulo 15, y el libro de los Hechos, capítulo 15. Okay. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos permites meditar un día más. Te pedimos que nos des entendimiento en este día, poder entender tu palabra y guardarla en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, muéstranos en cada área que estamos faltos para obedecerte y así hacer lo que tú nos pidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Impurezas físicas. Habló Moisés a Moisés y a Aarón diciendo: hablar a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. El que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, al que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Toda mostura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmundo. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que lavare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada. Toda vasija de madera será lavada con agua cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo. Contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. El 8º día tomará 2 tórtolas, 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Toda vestidura a toda piel, el cual cayere de la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, y también todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche, y también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua. Será inmundo hasta la noche. Lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que se hubiese sentado, el que la tocó será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, inmundo por 7 días, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. La mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de la costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Como en los días de su costumbre, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre.
Todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. El 8º día tomará consigo 2 tórtolas, 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. La purificación del sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza, así apartaréis a sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, para el hombre que durmiese con mujer inmunda. Muy bien, es el libro de los Hechos, capítulo 15. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se disputó que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribí por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos
A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludad, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No nos han parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas ni os guardaréis, bien haréis. Si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con nosotros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gracias, Padre, por ese día que podemos meditar un día más en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder ser atentos a tu voz, conocerte cada día y conocer tu voluntad de nosotros. Ayúdanos a obedecer. Y gracias, Padre, porque a pesar de cualquier dificultad que tengamos, Padre, sabemos que tú cuidas de nosotros, que tú nos capacitas para ser obedientes en tu obra, Señor. Te damos gracias pidiéndolo en Cristo Jesús. Amén.